Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Estados Unidos, desde Houston, Texas, y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. En el viejo continente enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa continuamos hablando de Venezuela, pero quiero incorporar los comentarios que nos han enviado nuestros queridos amigos que siempre nos acompañan a través del Facebook Live, 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, a través de nuestra página en Facebook, colocan Vladimir Kislinger, América es Noticia. Por ahí Carlos Guevara, completando la idea de lo que estábamos abordando, por supuesto, la crítica situación que se vive en Brasil, entre otros países, en torno a la migración venezolana. Carlos Guevara nos dice, pero lo que hicieron con los venezolanos en Brasil molesta. Recuerden que Venezuela durante muchos años hemos tenido problemas con los famosos garimpeiros. Sí, entiendo ese punto, Carlos. Sin embargo, no se justifica de ninguna de las dos maneras, o por inacción o por la violencia, no se justifica ninguno de los dos comportamientos. En Venezuela no debieron estar los garimpeiros, y en Brasil, pues lamentándolo mucho, este grupo de delincuentes venezolanos, que siempre es mínimo, debió ser arrestado y pasado a la justicia brasileña sin que esto afectase a los refugiados venezolanos que se encuentran en Brasil. Lamentándolo mucho, la población de Pacaraima, en el estado de Roraima, se vio desbordada, y ante tal realidad, una turba, no es toda la población, una turba, lamentándolo mucho, atacó a este refugio de venezolanos que estaban fuera de los refugios autorizados por Brasil, ACNUR y organizaciones no gubernamentales. Ninguna de las dos se justifica. Lo que hubiésemos querido, insisto, es que paguen cárcel y con el mayor peso de la ley aquellos individuos que hayan cometido, sean venezolanos o no, algún hecho ilícito, pero no afectar a los hermanos venezolanos. Pero bueno, es parte de lo que ocurre, el drama que ocurre. Bueno, es lógico, está desbordada la autoridad en los países de nuestra América del Sur. Berta dice: los países que están recibiendo a los venezolanos deberían estar preocupados de cómo matar este régimen por la raíz. Elena dice, eso es muy cierto, ese asunto es problema de todos. Berta dice, mientras se vive este drama, Maduro monta su circo, y es que es así, es un circo chavista el que están montando, mientras los países tienen que afrontar con seriedad lo que el régimen de Maduro no quiso afrontar nunca, o no le interesó, porque además fue intencional. Mae Díaz, que le doy la bienvenida, dice, duele mucho también la proliferación de venezolanas prostituidas en el exterior, eso es cierto. Vi una entrevista a una de ellas y dice que en un día de trabajo gana el equivalente a un sueldo mínimo en Venezuela, y con eso mantiene a toda su familia. Lo que tú siempre dices, nos obligan a la corrupción. Eso es totalmente cierto. Hernando Celis nos dice, eso es verdad, los que regresaron son cómplices del asesino Maduro. Godoy Mauricio dice, en Chile, si no se es profesional, poco pueden conseguir. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, Godoy completa, pero como sea fuera de Venezuela están todas las posibilidades para estar mejor. Mientras que Marillao dice, el refugiado tiene que llegar, además un consejo importante, el refugiado tiene que llegar al país al cual se dirija con humildad y no con prepotencia. Tiene toda la razón de cara a la migración. Si queremos hablar del caso venezolano, Mari, nos ha tocado aprender a los golpes, con mucho dolor, con mucho sacrificio, nos ha tocado aprender. Tanto así, y tan claro estoy con el tema de la humildad, que es un elemento que hemos ido aprendiendo los venezolanos, insisto, pasando trabajo, que yo tengo 4 años en el exterior. Cuando tenía ya 6 meses acá en Estados Unidos, ya escribía para un medio que se llama El Venezolano de Orlando, en este caso era el de la ciudad, y vi con mucha preocupación lo que ocurría con un grupo de venezolanos, un buen y nutrido grupo de venezolanos, que insistían que no limpiarían justamente posetas, que no estaban para cuidar niños, que no estaban para trabajar en la construcción, porque ellos eran esto o eran lo otro.
tanta preocupación me dio, además, comparándola con mi propia realidad, que decidí escribir un artículo, estoy hablando hace casi 4 años, que se llamó La petulancia del venezolano en el extranjero. Pero puedo decirte, por experiencia propia, y a todos los que están conectados en este momento, que de 3 años para acá las cosas han cambiado. Y las cosas han cambiado porque tanto esos venezolanos como yo nos ha tocado hacer justamente lo que muchos decíamos que no haríamos nunca. Limpiar posetas, cuidar niños, trabajar como obreros, mantenimiento, en lo que sea. Y hemos descubierto la justa dimensión del trabajo como una vía de dignificarnos como seres humanos y entender que no somos lo que hacemos, sino que somos humanos independientemente de lo que hagamos. Eso es algo que en Venezuela no se conocía. En Venezuela la regla era, tienes que hacer todo el dinero que puedas hacer para vivir bien. Resulta que en el extranjero no es así. En general tienes que hacer las cosas como lo indica la ley y acoplarte a la cultura del lugar que te está recibiendo para vivir bien. No tienes por qué pasar por encima a aquel que limpia la calle, porque ese que limpia en la calle en cualquier otro país del mundo se puede sentar en el mismo restaurante que se sienta un presidente de una empresa, un ministro, un senador o cualquier otra persona. Esas son las cosas que nos ha tocado aprender. Insisto, con mucho sacrificio y mucho dolor, porque para los que no llegaron a regresar a Venezuela y pensaban así, ese pensamiento se les fue quitando poco a poco y aprendieron a ser personas, a ser humanos por encima de lo que fueron en Venezuela. Ya el yo fui ha ido quedando atrás para decir yo soy, yo hago. Que es bien interesante ese fenómeno en términos culturales. Pero bueno, te agradezco, Mari, justamente ese comentario porque comparto completamente tu opinión. Carlos Guevara dice, tenemos que ser sinceros, lo que el régimen ha hecho bien es saberse promocionar y para eso tiene cientos de medios de comunicación y Telesur no parece un medio de comunicación, parece más bien un medio de promoción personal de Venezuela y de Maduro. Elena nos comenta, y Dios mío, desde ayer, bueno, hablando del corte musical. Ivonne Aristigueta, bienvenida a tu casa de nuevo, dice, de vuelta de mis vacaciones, qué bueno que ya estás acá. Elena justamente nos puntualiza diciéndonos que ya pareciera que nuestros amigos van encontrando el camino y se refiere a que con este cambio de mi perfil personal a la página pública en Facebook costó y ha costado mucho el que se puedan conectar de manera oportuna en nuestro programa. Isabel Aguiar dice, al régimen le sirve la diáspora, porque así se deshace de los que estorban y se queda con sus tontos útiles. Yo no sé si la palabra tontos útiles sea la más correcta o la más agraciada, pero en todo caso se queda con aquellos que pueda controlar, el número en cantidad y en calidad que puedan controlar. Los que aún no salimos sobrevivientes y esperanzados de poder recuperar al país, pero siguen luchando, tú sigues luchando de cara a tu futuro y de cara a cómo alcanzar la libertad en Venezuela. Arsenia Prieto dice, el gobierno de Venezuela está enviando gente por avión a los países para que disfruten por unos días. ¿Qué tal? Nos lo comenta Arsenia Prieto. Hansel Hernández con nosotros. Un abrazo, Hansel. Víctor González nos dice, si bien en Perú el 75% de las empresas son formales, lo cierto es que el 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. No todos los venezolanos ingresan en el sector formal por el tema del estatus legal. Obtener el permiso temporal de permanencia demora mucho más que antes. Esto significa que muchos venezolanos terminan en la informalidad, que como sabemos te explota y paga bastante mal. Aún así, lo que se gana, y escuchen bien lo que nos comenta Víctor González, lo que se gana alcanza para lo básico. Por ahí Alfredo dice, las 12 horas de trabajo en Perú nos indican que su pueblo es un pueblo trabajador y muy productivo, activo comercialmente, cosa que los vagos y flojos chavistas critican y no comparten. Nos habla nuestro querido Alfredo Bondarenko, que qué bueno que ya estás conectado de nuevo con nosotros. Isabel Aguiar dice, para recuperar al país tenemos que unirnos y a la vez requerimos ayuda externa. Estos desnaturalizados que ostentan el poder son muy maquiavélicos. Por ahí también le doy la bienvenida a Gali Matías, que está con nosotros y nos dice,
Todos los países dicen que los venezolanos estamos causando problemas en sus países y hay xenofobia. ¿No sería más fácil para esos países ayudar a sacar a ese dictador y así no tendríamos que salir de nuestro amado país? Sería el ideal, Cali Matías, sin embargo no es nada fácil. Y para muestra un botón, entendiendo la muy fuerte crisis que se vive, pues no pueden llegar aún así a más que tomar en cuenta acciones concretas en el territorio de esos países de cara a los dirigentes chavistas y a denunciar, a bloquear, por ejemplo, a estos líderes chavistas y a imponer, por ejemplo, sanciones económicas como las que han impuesto Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Panamá, etc. Sin embargo, no es nada sencillo, de allí a que todavía estén a punto de cumplir 20 años en el poder. Mónica dice, cuando sos refugiado tenés que hacer lo que sea respetando la ley. Se te ha pegado ya el paraguayo. Claudia Dunate también desde Bolivia nos saluda como siempre. Claudia, bienvenida a tu casa. Ernesto Bates Mótola también. Judith Carmona dice, no todo el que se queda en Venezuela es porque quiere mi familia, que no todo el que se queda en Venezuela es porque quiere mi familia, no puede salir, no tienen dónde ir, ni quien los ayude en otro país, es que el drama no para allí. Es que lo que nos comenta Judith es muy cierto. Hay tantos venezolanos que quisieran estar afuera por la crítica situación que se vive, pero no tienen la más mínima posibilidad de hacerlo. Y allí están en Venezuela, tratando de sortear la peor crisis de su historia. Bueno, les hablé del tema de la OEA que convocó a esta sesión extraordinaria y les quedé pendiente para hablar de la Comunidad Andina de Naciones que está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Pues resulta que también se van a reunir, no solo la OEA, no solamente el Grupo de Lima o este grupo de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, sino que la propia Comunidad Andina también se va a reunir para afrontar el flujo migratorio masivo de venezolanos. Todos están activados, todos entienden que hay una crítica situación que se vive en estos países, la emergencia humanitaria, la emergencia sanitaria, la emergencia de seguridad está allí a pedir de boca. Ya fue declarada por Ecuador, fue declarada por Perú, ya prácticamente ha sido declarada por Brasil y hasta ahora Colombia ha tratado de mantener, que es el que está liderando, 37.5% de los venezolanos van a parar a Colombia, ha tratado de sortear con mucha gallardía la situación que se vive con los hermanos venezolanos. Bueno, mientras tanto, y continuando con este tema, pero ya nos vamos ahora a Venezuela, hay que hablar de nuestros jubilados y pensionados. Muchas cosas que tendríamos que destacar. Lo primero es que ustedes recordarán, ayer hablábamos del cuento del ahorro en oro, que es una gran estafa, una de las peores del régimen de Maduro. Tanto así que los jubilados salieron a protestar, no solamente por el tema del ahorro en oro, sino más bien por lo que significaría la billetera digital, que sería una vía que ni siquiera el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tenía idea de cómo se aplicaría. El IBSS no sabía de qué se estaba hablando, a qué se refería Maduro. Hablaba también Maduro de la exigencia del carnet de la patria a los pensionados para que pudieran cobrar. Imagínense lo que eso implica. El drama humanitario que estarían explotando en la población mayor de tercera edad en Venezuela. Bueno, pues los jubilados no se quedaron de brazos cruzados y arrancaron a protestar, sobre todo en la ciudad de Caracas, enfrente de la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esta protesta fue tan, pero tan importante y tan fuerte que Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, entre otros personeros del régimen de Maduro, de chavista, pues salieron a desestimar lo que habían dicho hace apenas 48 horas atrás. Y vamos a estar hablando de eso. Una billetera digital, que tampoco se tiene ni idea de qué significa, ha hecho que hayan salido a protestar este miércoles en el Seguro Social, como les comento, lo que ha obligado al régimen de Maduro a dejar sin efecto, por ahora, el tema de la billetera virtual. También pareciera que dejan sin efecto el tema del carnet de la patria. Sin embargo, cuando escuchan las declaraciones de este día miércoles de Jorge Rodríguez, él hace clara alusión a los pensionados que ya tienen carnet de la patria. Entonces no está claro si las pensiones van a ser cobradas primero, porque además les van a obligar en septiembre a cobrarle en 3 partes. Son ancianos, discapacitados,
mayores que en general, que les ha tocado ir cuando van una vez al mes al banco, tienen que ir 4, 5 y hasta 6 horas a ver si pueden cobrar su pensión. Ahora les van a obligar a ir en 3 oportunidades. ¿Por qué? Porque el pago se le va a fraccionar del 1, el 7 y a finales de septiembre. Son 3 pagos que les van a dar. Ahora bien, como les comento, Maduro afirmó que sería por la vía regular, después de todo lo que significó de cara al pueblo venezolano, pues que sería por vía regular, que además desestima el uso del carnet de la patria. Pero lo más trágico o tragicómico de todo este cuento es que aparece Jorge Rodríguez diciendo que además Maduro se dio cuenta, tienen 20 años en Venezuela, controlando todos los poderes del Estado venezolano. Pero ahora resulta que hace 24 horas Maduro se dio cuenta que nuestros ancianos, nuestra tercera edad, solamente tienen la posibilidad de cobrar la pensión, que no tiene un plástico para poder utilizar ese dinero comprando libremente en cualquier tienda en Venezuela. Para los que no son venezolanos, les explico. La pensión que la otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tradicionalmente se cobraba una vez al mes, pero usted tenía, si usted la recibía, tenía que ir a un banco a sacar el dinero. No podía libremente usarlo de manera digital. Además, que hay que entender que si usted tiene dinero, bolívares en efectivo, valen más que los bolívares en transferencia, porque tampoco el Fondo Monetario ha logrado cubrir o suplir las necesidades de los venezolanos. Por lo tanto, según Jorge Rodríguez, Maduro se dio apenas ayer cuenta que nuestra tercera edad cobraba de esa manera. Entonces ha dicho que la orden de Maduro es que no, que ahora sí ellos no van a tener que ir al banco, o los que quieran ir no van a hacer cola. No sé cómo no van a hacer cola, porque esto ha sido tradicionalmente una costumbre en Venezuela, y aparte van a poder utilizar su tarjeta para poder comprar en donde ellos quieran. 20 años y supuestamente ahora que se dan cuenta. Para que veamos cómo el régimen da unos pasos adelante, da otros pasos hacia atrás, en función al único fin que quieren obtener: mantenerse en el poder. Esto les dio en la tecla y, por supuesto, automáticamente tuvieron que recoger. Fíjense que el Nacional de Venezuela nos cuenta justamente que los jubilados y pensionados protestaron este miércoles frente a la sede principal del IBSS en Caracas en rechazo a la aplicación de la billetera nacional. Por lo tanto, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales notificó este mismo miércoles que el pago de las pensiones se continuará efectuando a través de los canales regulares. Nada ni nadie les va a quitar el derecho a la pensión. Esto lo expresó América Salazar, directora del despacho del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tras recibir a los adultos mayores que se reunieron en la sede de este despacho ante el descontento por el anuncio hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien expresó que el pago de las pensiones se realizará mediante la billetera móvil. Salazar, quien recibió a los pensionados, les informó que sus pagos se realizarán por la vía regular y recibirán su pago en 3 partes, como les he comentado, como lo había anunciado previamente el gobierno. La primera, el 1 de septiembre, por 450 bolívares soberanos. Luego el 7 de septiembre por 450 también bolívares soberanos. Y por último el 14, en donde se les cancelarán el resto de los 900 bolívares soberanos restantes. Fíjense que justamente Maduro confirmó, aclarando que los pensionados seguirían cobrando a través de los sistemas regulares. Les explotó en la cara, por supuesto, esta situación. Confirma Jorge Rodríguez, diciendo incluso que los venezolanos podrán hacer transferencias desde el país, cosa que no sabemos cómo, porque además no hay posibilidad, la mayoría no tiene acceso al internet, etcétera. Mientras que ustedes conocen también que y ha sido una decisión ya de Estado oficial, y el presidente Sudeban lo ha confirmado. Los venezolanos que se encuentran afuera no van a poder movilizar sus cuentas en Venezuela. No hay posibilidad. La única posibilidad es que usted tenga un familiar o un amigo que pueda desde allá hacer las transferencias o movilizar sus cuentas personales.
Y esto obedece, lo habíamos dicho ayer, antes de que el presidente de Sudeban, que es la superintendencia de bancos en Venezuela, lo indicara. Ya teníamos una sospecha. La sospecha era que quieren utilizar las 300 casas de cambio en Venezuela para hacerse con dólares baratos. ¿Por qué con dólares baratos? Obligan a las casas de cambio a vender o a comprar, como usted lo quiera, un dólar por el equivalente a 60 bolívares soberanos, mientras que puertas afuera se vende a 11.5 y hasta 12 bolívares soberanos el mismo dólar. Reciben el dólar en descuento, casi 50% de descuento o hasta más, y lo pueden revender perfectamente en el mercado paralelo, porque creo que a nadie le queda la menor duda de que en Venezuela o que el régimen venezolano es el primero que se ha beneficiado de las devaluaciones en el país. ¿Por qué? Porque obtiene mayor cantidad de dólares por la misma cantidad, mejor dicho, mayor cantidad de bolívares por la misma cantidad de dólares que les ingresan. Entonces, como ya el tema petrolero no le funciona, la industria está totalmente o casi totalmente paralizada, las deudas están pues a la orden del día, pues tienen que buscar otras vías para conseguir dólares, pero no buscan vías de producción, no buscan vías de liberación económica, de incentivo a la inversión internacional, sino que dicen, bueno, tenemos a una población grande, aunque ellos la nieguen, por algo están abriendo 300 casas de cambio en Venezuela, vamos a obligar a que esa población envíe su dinero a través de estas casas de cambio. Nosotros indicamos el valor del bolívar con respecto al dólar y pues sencillo, agarramos ese dinero a discreción. Porque ¿a dónde va a parar el dólar? ¿Acaso va a ser tan fácil obtener la misma cantidad de dólares que uno quiera? Como lo hacía antes del corralito, del gran corral que nos impuso el chavismo por casi 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros pensionados que no les alcanza la pensión que les paga el Seguro Social venezolano y que recibían muchos de ellos dinero, remesas por nuestra parte, por parte de los venezolanos que están en el extranjero, para poder vivir? Ya los reportes hay en todas partes de Venezuela, preocupados, sobre todo nuestros viejitos, porque ese dinero que les enviábamos era para comidas, era para pago médico, para pago de enfermería. Ahora va a ser mucho menos. Pero bueno, es un gran corral. Se empeñan en aprovecharse de los más débiles, como lo han venido haciendo durante tanto tiempo. A ver, incorporo comentarios. Berta por ahí, Karina Chaparro también nos saluda, está con nosotros. A ver qué más tenemos. Berta dice que hay males que a veces vienen por bien. Puede ser que en consecuencia de este drama venga a nacer un nuevo venezolano con una nueva y buena mentalidad. Yo estoy seguro que eso va a terminar ocurriendo. Y no solo que lo dicen por allí, Berta. Vete al ejemplo de Europa. En España, vete a la propia Portugal, vete a Alemania, vete a Francia, vete a Japón. Y te das cuenta que a mayor nivel de sufrimiento que vivieron estos países, cómo se han levantado y cómo quieren, cuidan. Se cuidan entre todos y cuidan a su medio. Bueno, eso es lo que creo que va a terminar ocurriendo en Venezuela. Por ahí dice Ernesto que sí, que realmente hay gente que no tiene manera de irse. Yoli González, Andrés Martínez Requio, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Andrés Betancourt también. Sonia Gómez, Carlos Guevara nos dice, pero más que todo se quiere cobrar la pensión en efectivo. Es porque todo se consigue más barato. Y les aseguro que la pagarán como la última vez. De la primera parte son 450 bolívares soberanos, no la pagarán todo en efectivo. Es que muy probablemente eso es lo que vaya a ocurrir. Ahora, les decía, algo importantísimo. La ONU ha dicho que la presión a Venezuela debió ser más temprana para evitar la crisis actual. Y estoy seguro que mis hermanos venezolanos van a decir, se lo dije. Porque tenemos años denunciando lo que ocurre en Venezuela. Tenemos años gritándole al mundo, auxilio, ayúdennos. Pero no nos dimos cuenta, sino hasta hace que será, año y medio, 2 años, cuando mucho, para reaccionar. Muy tarde, por cierto. Said Raad al-Hussein reiteró que es difícil pensar que Venezuela es un país democrático. Obviamente no lo es. Un comentario que ya formuló hace algunos meses. El alto comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos, Al-Hussein, consideró que la presión internacional, especialmente regional, tardó mucho en activarse en el caso de Venezuela y que una reacción más temprana probablemente hubiese atajado la actual crisis. La presión real del Grupo de Lima, el grupo de 17 países reunidos para buscar una salida a la crisis de Venezuela, empezó apenas hace un año y medio, dijo Zeid en un encuentro con periodistas en el que comentó algunas de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en el mundo. Recordó que antes de ello, las expresiones de preocupación se limitaban a la maquinaria de derechos humanos, al gobierno de España y a los Estados Unidos. Zeid señaló que se debió haber denunciado mucho más pronto la politización del poder judicial, las detenciones arbitrarias y lo que pasaba con los líderes políticos opositores. Quizás ahí se hubiese parado la crisis antes. Al respecto, el alto comisionado recordó que tras las primeras señales de alerta, su oficina empezó a denunciar casi en solitario el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, sin que los gobiernos del mundo se hicieran eco de ello. Eso es totalmente cierto. Zeid llevaba 4 años pidiendo al gobierno de Caracas que le formule una invitación oficial para que él y sus colaboradores visiten el país. Una misión que ya no podrá cumplir en vista de que en estos días concluye su mandato como alto comisionado, según reseña la agencia de noticias EFE. Zeid comentó que espera que su sucesora, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, mantenga el enfoque de su oficina, que ha sido el de denunciar el descanso o mejor dicho, sin descanso, las violaciones a los derechos humanos. Un punto central de mi oficina ha sido mantener un trabajo de seguimiento sospechoso que ciertos países, sospecho que ciertos países creen que si la Oficina de Derechos Humanos produce un informe y ellos lo ignoran, otros harán lo mismo y que la ONU cesará de ocuparse en el tema. Pero eso espero no sucederá, se seguirá vigilando y denunciando, según aseguró. Zeid también reiteró que es difícil pensar que Venezuela es un país democrático, un comentario que ya había formulado meses atrás. Las instituciones que mantienen cualquier democracia han sido tan corroídas, de modo que es difícil pensar que el país suramericano sea, un país en términos democráticos, según agregó. También advirtió, y una advertencia muy importante, que Nicaragua podría potencialmente convertirse en Venezuela, de allí a que estén accionando de manera mucho más precipitada lo que habían hecho ya en su oportunidad en el caso venezolano. Dice, debe haber un cambio de actitud del gobierno, porque de lo contrario las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela con una economía debilitada, según apuntó. A ver, voy a incorporar algunos comentarios que queden por allí pendientes porque ya nos toca despedir nuestro programa del día de hoy. Me dan un segundo, voy a incorporar algo por acá. A ver qué tenemos. Un poco más. Elena dice: Vladimir, pero quieren vender... ¿Quién va a vender dólares? ¿Los turistas? Nos pregunta Elena. Yo a eso no le veo ni pies ni cabeza. Seguramente harán como en Cuba, en cada transacción con moneda fuerte, sean dólares o euros. El Estado nos quita un 20% del total, incluyendo los pagos con la moneda cubana. Eso es totalmente cierto y es lo que se espera que ocurra en Venezuela. Isabel dice, lo que pasa es que el negocio del mercado negro inicialmente lo tenía el gobierno y ahora se lo quitaron. En lenguaje coloquial le soplaron el bistec. Por ahí nos dice Elena, cartas bancarias o tarjetas de crédito. Carlos dice también, problemas con la señal. Gali Matías nos comenta, durante años tenemos denunciando que se está incubando grupos terroristas en el país. Esto también lo hemos denunciado desde acá, que se están mandando laboratorios a diferentes países y como se ha producido un estudio de control en masas en diferentes áreas del país. Mónica también dice, la actuación de Rodríguez Zapatero también hizo que toda ayuda a Venezuela se retrase. Así las cosas, nos toca despedir nuestro programa del día de hoy. Nos comimos unos cuantos minutos adicionales. A ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que lo hagan el día de mañana como de costumbre. Así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Hasta mañana.